instrumento de control político. Es cierto que en el pliego presentado hay 31 preguntas, pero todas tienen un claro norte. Exigir a la ministra, como responsable del pliego, qué es lo que ha hecho como titular de ramo, qué políticas, qué funciones, a qué áreas les ha dado un mayor impulso o menor impulso. Eso es lo que se quiere. Y es nuestra responsabilidad como parlamentarios representativos de la nación exigir cuentas, obviamente con altura y con respeto, como intentamos hacerlo esta tarde. Lo segundo, presidente, si bien este proyecto de ley ha sido presentado con el carácter de urgente, espero que no sea exonerado de todo trámite y finalmente no pase a comisión. Eso sí sería suicida. Por el contenido de esta norma necesariamente tiene que ser discutido en amplitud de criterios, sensibilizarlo con toda la colectividad y especialmente con aquellos actores que tienen un claro involucramiento en sus contenidos, que son los docentes. Creo que en eso sí quiero comprometer al congresista Mora Ceballos para que la comisión tenga una injerencia directa y oportuna y debida en lo que respecta a la discusión de este tema. Un tema que no puedo pasar por alto, que es lo dicho en su alocución inicial de Javier Velázquez, es el tema de que la educación de un tiempo a esta parte no está siendo asumido como una política de Estado. Pareciera ser que cada gobierno de turno quiere dejar una huella de lo que hizo o no hizo por educación. Ayer la carrera pública magisterial, hasta hace unos días se nos hablaba de la ley del docente y hoy día se habla de una ley de reforma magisterial. Creo que más allá de la coyuntura o el oportunismo, tenemos que ser claros y prudentes. La educación, tal cual ha sido concebida en el Acuerdo Nacional, tiene que ser asumida como una auténtica política de Estado, donde más allá de los gobiernos está un claro interés por el desarrollo integral del país, especialmente por la educación. Un énfasis muy breve respecto a la ley de la carrera pública magisterial, porque si nos abordamos a discutir sus contenidos, prácticamente le estaríamos quitando espacio a la Comisión de Educación, donde finalmente y con amplitud debe discutir sus alcances. Se ha hablado de que la carrera pública magisterial no ha tenido mayor acogida, escasamente 25.000 docentes de los 250.000. Se nos ha dicho de que ha habido en los últimos años concursos reiterativos, inclusive en 2011 hasta 2 concursos, que hay tratos diferentes para un solo docente, que hasta hay 117 rubros en la boleta de pago de los docentes, y en fin. Pero eso es producto justamente de un diagnóstico del cual adolecemos en estos momentos. Para adentrarnos con responsabilidad en la discusión de un nuevo marco para el docente, necesariamente debiéramos haber contado con un reparo que nos diga las ventajas comparativas que se tiene. Y ese documento, ese instrumento base, no lo tenemos. Meramente a instancia del discurso presidencial del 28 de julio pasado fue suficiente para que finalmente se alcance esta propuesta de ley. El congresista Tubino, en su intervención, ha dado cabida a una visita que mantuvimos como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, a Purús, en la región de Ucayali. Y solamente quiero hacer un comentario ligero. Conversamos con un grupo de docentes, todos contratados. Ganan 900 soles. Y el tarro de leche Gloria en Purús vale 15 soles. El bidón de gas vale 120 soles. Y era padre de familia con 2 hijos. Y la pregunta era, ¿este docente es mago? Hoy en día, los profesores contratados ganan 900 soles. En el proyecto inicial, que antes que llegue aquí ya se fue publicado en unos medios de comunicación escrita, no se consideraban los profesores contratados. Bueno, por cierto, en el proyecto presentado al Congreso ya figuran. Y si no me recuerdo, en 5 artículos. Es un avance, ¿no? Pero creo que más allá de las formalidades de la ley, estamos perdiendo la perspectiva humana. Y creo que ello sí es responsabilidad directa de usted, ministra, especialista, dicho sea de paso, en esta materia. Yo lamento que en la mañana no se haya hecho reparo a un problema coyuntural, pero de suma importancia para el país, y que bajo ningún punto de vista usted dio pasar por alto, que es la huelga que viene teniendo el sector de los docentes. Es una realidad. E ineludiblemente usted tiene que asumir una respuesta a esa problemática. ¿Acaso no es cierto que a los docentes no se les incrementa desde el año 2007? ¿Acaso no es cierto que a los docentes se les tiene adeudos por el 30% de preparación de clase desde 1990? Claro que es cierto. Y usted lo ha ratificado.
es cierto. Pero también es cierto que usted nos ha dicho, si este Parlamento no aprueba esta ley de reforma magisterial, no hay incremento, no hay aumento. Todos mis colegas que me acompañan aquí son testigos. Cuanto proyecto hemos presentado, ¿qué ha dicho el MEF? Ustedes no tienen capacidad de gasto. Y hoy, una responsabilidad del Ejecutivo. ¿Quieren endosarla al Parlamento? No nos pueden obligar a forzar los plazos y tiempos. Tenemos que ser cautos. Esta es una ley muy sensible y tenemos que tener todo el reparo de las circunstancias para discutirlo con amplitud de criterio. Este Parlamento no puede estar sujeto a condicionamientos. Es en ese sentido, ministra, que creo que debemos diferenciar con mucha claridad escenarios. Uno, que es responsabilidad de este Parlamento, y es cierto, lo es discutir el proyecto de ley que nos ha alcanzado. Pero una responsabilidad de inmediata atención y solución es la que tienen que asumir ustedes como Ejecutivo. A nosotros, con el perdón de la expresión, no nos interesa el desencuentro que tenga el Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo o con el Ministerio de Economía. Son parte del Ejecutivo. Ustedes tienen que tener la capacidad de consistenciar criterios, responsabilidades y dar una respuesta a esos docentes. Eso no pueden pedirlo al Parlamento. Es renunciar a sus facultades ejecutivas. Lo tercero, ministra, acá hay un problema de confianzas, de credibilidad. No es cierto que cuando se dio la ley del profesorado, en el cual están contenidos una serie de beneficios laborales, sociales, si queremos, ¿cuántos de ellos se han abonado? No es cierto que en la ley de la carrera pública magisterial se han contenido una serie de beneficios que, dicho sea de paso, desde julio del año pasado no se pagan. ¿Y con cuánta prudencia podemos exigirle al docente, oye, espérate, esta ley de la reforma magisterial contiene beneficios, pero estos sí se van a pagar? No, señor. Los antecedentes, con legítimo derecho, generan desconfianzas. Desconfianzas que vienen del propio Ejecutivo. Ese escenario no lo estamos trabajando. Es responsabilidad nuestra poderlo asumir. Pero quiero reiterar, presidente, con cargo a mi tiempo, presidente, está distraído, se me va el tiempo. Con cargo a mi tiempo, 2 minutos. Sí, con cargo al tiempo de acá, si me permite 2 minutos. Puede continuar, claro. Gracias. El señor Tubino me pidió una intervención. Congresista Tubino. Sí. Sí, muchas gracias por concederme la interrupción. Yo decir y añadir que efectivamente en la provincia de Purús, donde todo sucede por el aislamiento de esa provincia, rápidamente decir lo siguiente, que el Perú está en el puesto 63 de 65 países en la prueba PISA, en lo que se refiere a comprensión lectora y comprensión matemática. Y al final, ¿cuál es la comprensión lectora que lo lleva al Perú al piso de los países del mundo? 29.8%, Ucayali 15%. En matemática, Perú 13.2%, Ucayali 4.3%. Y Purús, mucho peor. ¿Por qué? Porque ¿qué maestro va a querer ir a dar clases allá en las condiciones que se acaba de manifestar, pagando sobreprecios exageradísimos, con el mismo sueldo que otro que está en cualquier otro lugar del Perú? Muchas gracias. Puede continuar, congresista Ceballos. Gracias, presidente. En lo que respecta a la aplicación de la carrera pública magisterial, en el 2008 se ha gastado ya 132 millones, 2009 58 millones, 2010 62 millones, 2012 76 millones y en lo que va del año se ha gastado 7 millones. Quiere decir esto, en global, 435 millones para implementar la carrera pública magisterial. Ya se ha gastado. Es un esfuerzo del Estado. Y ahora se nos dice que esta ley la suspendemos si cabe el término. Pero yo quiero hablarle de un tema que es responsabilidad de usted como ministra, como titular de pliego. Quiero exigirle cuentas sobre política educativa. ¿Qué se está haciendo? Ministra, tenemos 60.000 instituciones educativas, 250.000 docentes y 8 millones de estudiantes. Ellos exigen respuestas. Aquí tengo un informe publicado en el Comercio el día domingo de Hugo Díaz, quien dice, en los últimos 30 años se ha dado más presupuesto para menos alumnos. Y la pregunta es, ¿se ha mejorado la calidad educativa? Son criterios objetivos.
accesos a las facultades de educación. Se han limitado los exámenes de admisión. ¿Y qué resultados hay respecto a ello? Esa es parte de la política educativa. Hay un compromiso con el profesor de educación superior no universitaria, de un reglamento, está esperando cerca de 3 años. Su despacho tiene que presentar el anteproyecto. No hay nada al respecto. ¿Qué se nos dice respecto a lo que es la ley universitaria, a las universidades? En un momento hablamos con usted de moratoria a universidades. ¿Qué se dice de los institutos superiores tecnológicos? Es responsabilidad de su ministerio y no hay nada a este respecto. En el mensaje al país que dio el presidente de la República, y usted también ha hecho mención el día de hoy, decían que se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para excluir a los docentes vinculados a hechos de terrorismo. Ministra, desde el 2 de julio del 2010 existe el Decreto Supremo 019-2010, publicado en El Peruano. Para que concluya, congresista, por favor. Norma más que suficiente. No necesitamos de ley, simplemente ejecutar esta ley. Y si no se le aplica, esto implica responsabilidades. Responsabilidades funcionales por no cumplirla, ministra. Finalmente, para ir cerrando, creo que todos debemos ser partícipes de un país diferente, pero con actitudes y responsabilidades también diferentes, señora ministra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista.